Hola a todos, me llamo Verónica Sosa, soy profesora adjunta de la Unidad Académica de Biofísica y vamos a dejar grabado aquí el teórico que tiene que ver con los conceptos de biofísica de la visión dentro del curso de neurociencia. La idea es grabarlo en varias partes para que no se haga demasiado pesado cada una de ellas. Así que vamos a comenzar con lo que son las generalidades con respecto a la visión. Vamos a llamar visión a la capacidad que tenemos de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan nuestro ojo. Y es una de las principales capacidades sensoriales que tiene el hombre, no solo el hombre, sino muchos tipos de animales. Y a través del sentido de la vista es que nos permitimos, se permite que el cerebro pueda percibir las formas, los colores, pero también el movimiento. Este sentido que tenemos, este sentido de la vista, lo tenemos asegurado porque existe un órgano que funciona como órgano receptor, que es el ojo, que contiene una membrana, que es la retina. Entonces, el ojo tiene una constitución, tiene una forma de estar construido que lo capacita para poder captar y transmitir lo que son las ondas electromagnéticas que están situadas entre las longitudes de onda de los UV y los infrarrojos. Entonces, cuando la luz penetra en el ojo, va a pasar a través de diferentes estructuras, como son la córnea, va a estar también la pupila, va a estar el cristalino, por último va a llegar a la retina. Entonces, a lo largo de la historia, obviamente que han habido muchas maneras de interpretar la capacidad de la visión, ¿no? La primera hipótesis seria, real, sobre la naturaleza de la luz, se la debemos, cuando no, al viejo y querido Isaac Newton, que allá por el siglo XVIII estudió la descomposición de la luz blanca en los diferentes colores que la componen. Lo que hizo fue hacer pasar una haz de luz por un prisma de cristal y ahí lo que se observó es que las distintas longitudes de ondas que componían el haz lumínico viajaban dentro de este prisma de cristal a diferente velocidad y se curvaban de manera diferente al entrar y al salir de este prisma. O sea que realizaban una doble refracción al cambiar de un medio al otro. Y esto daba como resultado un haz desviado de la dirección inicial y con todos sus componentes separados. O sea que básicamente lo que resultaba era que se observaba el espectro solar. Newton generó entonces lo que se conoce como la teoría corpuscular. Y la teoría corpuscular se fundamentaba básicamente en tres puntos. Por un lado teníamos que l- la propagación de la luz es en línea recta, o sea, lo que llamaba la propagación rectilínea de la luz. Em, y esto se daba porque los corpúsculos que formaban la luz, según Newton, se mueven o se movían a gran velocidad. Después también Newton habló de la reflexión, donde básicamente explicaba, perdón, el que la reflexión es un fenómeno donde las partículas luminosas se comportan de manera perfectamente elástica y por lo tanto la reflexión cumplía las leyes del choque elástico, ¿no? Las partículas, los corpúsculos que él mencionaba y que conformaban los haces lumínicos se comportaban como partículas que eran perfectamente elásticas. Y por último, también mencionaba lo que era la refracción,
Para explicar la refracción, Newton suponía que la superficie de separación de dos medios que tienen distinto índice de refracción ejercía una atracción sobre las partículas luminosas y esto aumentaba la componente vertical de la velocidad, mientras que la componente tangencial permanecía de manera invariable. Esta teoría corpuscular fue un paso muy importante en lo que es el estudio de la luz y sentó todo lo que tiene que ver con las bases para la comprensión de la naturaleza de la luz. Lo que se entendió es que la luz presenta una naturaleza compleja y que se manifiesta tanto como una onda como se manifiesta como una partícula. Y ninguno de estos dos estados, onda-partícula, son excluyentes. La teoría electromagnética considera que la luz es una onda electromagnética que consiste o está formada, digamos así, por un campo eléctrico y que va a variar en el tiempo y que a su vez va a generar un campo magnético. Las ondas electromagnéticas son sinusoidales y presentan tanto el campo eléctrico y el magnético, se presentan o se propagan, digamos, perpendicularmente uno con respecto al otro y a su vez con respecto a la dirección de propagación. Para poder describir lo que es una onda electromagnética, podemos utilizar ciertos parámetros. Por ejemplo, podemos utilizar la amplitud, que es la longitud máxima respecto a la posición de equilibrio que alcanza la onda en su desplazamiento. O sea, si observamos acá en este esquema, la amplitud es esto que tenemos acá, ¿sí? Es esta longitud máxima respecto a la posición de equilibrio que está marcada por el eje de propagación. Por otro lado, podemos hablar del período. El período es el tiempo necesario para el paso de dos máximos o dos mínimos sucesivos por un punto fijo en el espacio. O sea, período es un tiempo, ¿bien? Y básicamente, cuánto tiempo pasa para que dos máximos o dos mínimos sucesivos pasen por un cierto punto. Por otro lado, tenemos la frecuencia, o sea, el número de oscilaciones del campo por unidad de tiempo. También tenemos o podemos hablar de lo que es la longitud de onda, que está marcada acá. La longitud de onda es la distancia lineal entre dos puntos equivalentes de ondas sucesivas. Entonces, si vamos a tomar este punto en este ciclo acá y vamos a tomar un punto equivalente en el ciclo sucesivo, la distancia que separa estos dos puntos es lo que se conoce como longitud de onda. Y también podemos hablar entonces de lo que es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación básicamente es la distancia que recorre la onda en una unidad de tiempo, ¿sí? Si esta onda electromagnética se encuentra en el vacío, la velocidad de propagación de esta onda será lo que se conoce como la velocidad de la luz y que se denomina con la letra c, esa velocidad de la luz o sea, la velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Estos parámetros que nosotros mencionamos se pueden relacionar a partir de esta ecuación. ¿Sí? Tenemos que la velocidad, en este caso velocidad de la luz, será igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia de onda, lo cual también es igual a
la longitud de onda dividido el período. ¿Sí? Son los parámetros con los cuales nosotros podemos describir una onda electromagnética. Entonces, en función de la longitud de onda que tengan esas ondas electromagnéticas, se puede definir lo que es el espectro electromagnético. Este espectro electromagnético va desde ondas que tienen muy baja energía y una menor frecuencia de onda, como son por ejemplo las ondas de radio, y en el otro extremo tenemos las ondas de mayor energía y mayor frecuencia de onda, como son por ejemplo los rayos X o la radiación gamma. Y vamos a llamar espectro visible a toda aquella región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. Entonces, a la radiación electromagnética que se encuentra en este rango de longitudes de onda se le llama luz visible, o muchas veces simplemente la llamamos luz, y aunque no hay límites exactos en el espectro visible, un ojo humano típico va a responder a longitudes de onda de entre 400 a 700 nanómetros. Em, y vamos a ser capaces de registrar las radiaciones luminosas de diferentes frecuencias dentro de ese rango como colores diferentes. De acuerdo a lo que es la teoría cuántica, las ondas electromagnéticas se van a transmitir en cantidades mínimas, que son lo que llamamos cuantos o capaz más conocidos por fotones. La energía que transporta cada uno de esos fotones va a estar dado por esta ecuación, ¿sí? Que es la constante de Planck, es una constante que tiene un valor de 6,62 por 10 a la menos 4 joules por segundo, multiplicado por la frecuencia de onda. Entonces, esta teoría dice que cuando los fotones chocan con la materia, se otorga una cierta cantidad de movimiento. Entonces, la luz presenta esta naturaleza que es dual, esta naturaleza onda-partícula, y un comportamiento de tipo dual. Entonces, la cantidad de movimiento de un cuerpo está dado por esta ecuación que tenemos acá abajo, donde este factor que tenemos acá representa la energía total del cuerpo. Este factor que tenemos acá representa la masa en reposo de ese cuerpo y obviamente que C representa la velocidad de la luz. Entonces, en el caso de las ondas electromagnéticas, los fotones tienen una masa de reposo nula. Entonces, esta ecuación se transforma en esta expresión de acá, ¿sí? La energía, o sea, la cantidad de movimiento está relacionado con la energía dividido la velocidad de la luz. Sabíamos que la energía la podíamos definir como la multiplicación de la constante de Planck por la frecuencia de onda, y a su vez sabíamos que la velocidad de la luz la podíamos definir como la longitud de onda por la frecuencia de onda, llegando entonces a determinar que la cantidad de movimiento, toda la cantidad de movimiento se relaciona en una longitud de onda con la constante de Planck y con su longitud de onda. O sea que esta ecuación que vemos acá relaciona la cantidad de movimiento, o sea, lo que sería el comportamiento corpuscular de un fotón, con su longitud de onda, lo que me hablaría de su
comportamiento ondulatorio, ¿sí? Con onda electromagnética. Entonces, lo que se observa, como decíamos, es que esas ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia, o sea, de cualquier energía en este caso, viajan en el vacío todas a la misma velocidad, que es lo que consideramos la velocidad de la luz. Pero cuando atraviesan un medio material, la velocidad, esta nueva velocidad, va a depender de la frecuencia de onda, pero siempre va a ser menor que la velocidad en el vacío. O sea, siempre la velocidad que vamos a definir con la letra V, en este caso, en el medio material, siempre va a ser menor que la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, se puede definir a través de estas dos velocidades lo que es el índice de refracción, el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad en el nuevo medio material. Este cociente lo podemos definir como el índice de refracción. El índice de refracción es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio homogéneo. ¿Ah? Entonces, como decíamos, como la velocidad en el medio nuevo, en el medio material, perdón, nunca es mayor que la velocidad en el vacío, entonces siempre este índice de refracción tendrá valores mayores o iguales a 1. Entonces, como la frecuencia de una onda luminosa va a estar siempre determinada por su fuente, esta no se afecta por cuál es el medio en el cual, el cual está atravesando. Entonces, al no variar la frecuencia de onda y ser la velocidad de la luz eh, una cantidad constante, la, la longitud de onda es quien tiene que variar cuando eh, lo hace el índice de refracción en un nuevo medio. O sea, tenemos la velocidad en el medio va a ser igual a la frecuencia de onda por la longitud de onda. Y después sabemos que la velocidad en este nuevo medio es la relación, el cociente entre la velocidad de la luz y el índice de refracción. Esto sale de lo que vimos en la diapo anterior. Por lo tanto, entonces, la frecuencia de onda multiplicada por la longitud de onda es igual a la relación entre la velocidad de la luz dividido el índice de refracción de este nuevo medio. Por lo tanto, al cambiar el medio, ¿sí? Y saber que no es la frecuencia de onda lo que cambia porque está determinado por su fuente, quien debe cambiar en diferentes medios con diferentes índices de refracción es la longitud de onda. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que la longitud de onda va a ser menor en aquellos medios ópticos que son más densos. ¿Tá? La longitud de onda en el nuevo medio será n veces menor que la longitud de onda en el vacío. Entonces, cuando estos haces lumínicos interaccionan con un medio nuevo, existen dos fenómenos ópticos que ocurren. eh, cuando la luz interactúa con una superficie, con un medio diferente al, al medio por el cual se viene propagando. Entonces, uno de esos fenómenos es la reflexión, que ocurre cuando los rayos de luz
que inciden en una superficie chocan contra ella y se desvían regresando eh, o quedando, digamos así, en el mismo medio por el cual llegaron. Entonces tenemos el rayo incidente con la superficie, ¿sí? Y el rayo reflejado. Y hay dos leyes que describen este proceso de reflexión de la luz. Una de ellas dice, o la primera ley que describe la reflexión, dice que tanto el rayo incidente como el rayo reflejado, así como la normal, que es una línea imaginaria perpendicular a la superficie incidente, tanto el rayo incidente como el reflejado, así como la normal, se van a encontrar en el mismo plano. ¿Bien? Y la segunda ley nos dice que el ángulo de incidencia va a ser siempre igual al ángulo de reflexión. En este caso, el ángulo de incidencia con respecto siempre a la normal, ¿sí? El ángulo de incidencia va a ser siempre igual al ángulo de reflexión. Y el otro fenómeno óptico eh, que ocurre cuando la luz interactúa con una cierta superficie es la refracción. ¿Ven? Y este fenómeno se observa cuando la luz pasa de un medio de propagación a otro que tiene una densidad óptica diferente. Entonces, el haz va a sufrir un cambio en su velocidad y un cambio en la dirección de propagación. Bueno, este cambio en la dirección de propagación va a ser siempre que no incida perpendicularmente a la superficie. Si incide perpendicularmente a la superficie, este cambio de la dirección no se va a dar. Pero no siendo perpendicular, va a tener entonces el cambio de rapidez y el cambio de dirección. Y este cambio de dirección, o sea, esta desviación en la dirección de propagación, se explica por, perdón, o a través de una ley que se conoce como la ley de Snell. Em, Siempre tenemos el rayo incidente, el rayo reflejado y el refractado siempre se encuentran en el mismo plano. La ley de Snell lo que hace es establecer una relación precisa entre lo que son los ángulos de incidencia y refracción de una onda cuando atraviesa la frontera entre dos medios con índice de refracción distinto. Entonces, esta ley dice que la multiplicación del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia respecto a la normal es constante. Eso se mantiene constante para cualquier rayo de luz que está incidiendo sobre la superficie de dos medios diferentes. Entonces, si los índices de refracción de los medios son N1 y N2, y si el ángulo de incidencia, θ1, y el ángulo de refracción, θ2, se mide con respecto a la dirección normal a la superficie, se puede establecer esta relación, ¿sí? Donde vemos que la multiplicación, el producto, quise decir, el producto de el índice de refracción del medio 1, ¿sí? El medio por el cual viene viajando ese haz lumínico, multiplicado por el seno del ángulo incidente, digamos así. Eso es una relación constante que se mantiene en el mismo medio con el nuevo índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Eso es lo que dice
la ley de Snell. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte donde nos centramos básicamente en lo que es la naturaleza de la luz y nos vamos a reencontrar en otra parte donde vamos a comenzar con los conceptos que tienen que ver con óptica geométrica.